Retomamos hace algunos meses la enseñanza de Efesios. Si usted está visitándonos y no entiende lo que estoy diciendo, lo voy a explicar. Hace muchos años esta iglesia enseñamos los domingos, libro por libro y capítulo por capítulo. Es decir, siempre estamos en una serie enseñando, siempre. Y estamos terminando Efesios hoy. Estamos terminando Efesios. Y la próxima semana estaremos, si no tenemos un tema sobre el aniversario, vamos a empezar con Filipenses. Así que yo le animo a que lea en su casa varias veces Filipenses capítulo 1 durante esta semana, porque vamos a estar ahí enseñando. ¿Sabe cuántos mensajes hemos hecho de Efesios? ¿Alguien los cuenta? 34. 34. Eso equivale a 8 meses y medio en Efesios. Y Filipenses nos va a llevar casi el mismo tiempo. Vamos a tratar de ser un poquito más rápidos. Y miren, no hemos tratado cada verso. Es imposible. Es imposible. Hemos tratado de extraer lo más que podamos. Pero en los últimos 4 mensajes, para aclararlo, vamos a decir que fueron como 30, porque los últimos 4 agarramos el tema de la espada del Espíritu, que es la última parte de la armadura de Dios. Y hoy vamos a terminar con Efesios y también con la serie de la espada del Espíritu. Así que vamos a Efesios 6, donde dice el versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco. Toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, mis hermanos, es una espada. No es cualquier espada, es una espada extraordinaria, es una arma extraordinaria. Es la espada del Espíritu Santo. Y esta espada Dios nos la dio, la semana pasada vimos, como una arma de defensa. Porque la espada también la usaban para defenderse. Y nosotros nos defendemos con la palabra de Dios. Nuestra vida en contra de los ataques de Satanás. Como Jesús lo hizo, ¿recuerdas? Fue tentado 3 veces y Jesús no respondió de, bueno, no. Tampoco usó argumentos propios. Dijo, escrito está. Porque la palabra de Dios es la autoridad y respondió con la palabra de Dios. Nosotros a los ataques de Satanás también respondemos con la palabra de Dios. Cuando hablamos de la armadura de Dios en Efesios 6, esta armadura fue dada no para defendernos de la carne que todavía muere en nosotros. Tampoco dice que es para defendernos del mundo. Lo que enseña Efesios 6 es que es para defendernos de los ataques de Satanás. Y Satanás siempre nos está atacando de diferentes maneras y en diferentes áreas. Algunos los ataca con el desánimo. Los ataca. ¿Eres alguien que se desanima fácil? ¿Por ahí te ataca? Otros los ataca con el miedo, el temor. Hay gente que piensa que no tiene temor y hay gente que está llena de temores. Llena de temores. Otros los ataca con la tristeza, la depresión. Es un ataque de Satanás. Es un ataque de Satanás, la tristeza. Otros son atacados con la falta de compromiso, ¿sí? Satanás orilla a muchos a no comprometerse con Dios ni su reino. Se compromete con otras cosas. Y desgraciadamente, si no nos comprometemos con Dios y su reino, pues nos comprometemos con el mundo. Otros estamos siendo tentados con los deseos de la carne, como dice la Biblia, porque Jesús los clasifica en 3 grandes grupos de tentaciones: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanidad de la vida, la vanagloria de la vida. Otros son atacados con el orgullo. Con el orgullo.
La pregunta es, ¿sabe usted cómo enfrentar estas cosas? ¿Sabe cómo enfrentar los ataques del enemigo? Así es como se usa la espada del Espíritu de manera defensiva. Cuando nos atacan, nos defendemos. Pero hay que defendernos bien. Hay que defendernos apropiadamente. Hay que defendernos de tal manera que al terminar el ataque estemos de pie. Eso va a decir que nos defendimos bien. ¿Y cómo y con qué? Con la espada del Espíritu. Cuando Satanás nos ataca, la única y suficiente defensa es la espada del Espíritu. Por eso tenemos que conocerla. Pero ahora vamos a la segunda parte que me comprometí la semana pasada con compartir. La parte ofensiva. Y esta es la otra parte extraordinariamente importante. Cómo la palabra de Dios, la espada del Espíritu Santo, la puedo usar de una manera ofensiva. Ofensiva. Ya no solo defensiva, sino para ofender, para atacar. Padre, guíanos en tu palabra. Toda ella es inspirada por ti y útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir, con el fin de que el hombre que la conoce, que la come, que la bebe y que vive en obediencia a ella, Señor, sea perfecto y cabal, sin que nada le falte. Señor, ayúdanos a darle ese valor que tiene, a reconocer el valor que tiene tu palabra en nuestra vida, porque no solamente eres nuestro creador y salvador, eres el Señor de nuestra vida, y tu palabra es fundamental para vivir bajo tu señorío. Te lo pedimos, te pedimos que esta mañana entre nosotros, como pedimos que entre las otras iglesias tuyas a lo largo y ancho de este país y de este mundo, tu palabra corra y te glorifique. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué de la Biblia, qué de la palabra de Dios como un medio, un arma ofensiva? Y me da gusto que sea ambas cosas la espada del Espíritu, porque qué tristeza si solamente vivimos la vida tratando de defendernos, ¿verdad? Como que no tiene muchas gracias vivir solamente defendiéndonos. Por eso es que nos agrada tanto saber que además de defendernos, su palabra nos ayuda a atacar, a luchar y atacar. Por eso a mí me encanta predicar. ¿Por qué? Porque cuando predicamos la palabra o cuando enseñamos la palabra, miren lo que están haciendo los maestros con los niños. Ellos están allá usando la espada del Espíritu. Hay quienes no valoran enseñar a los niños. Los niños. Hacen lo mismo que aquellos que no dejaban que Jesús se acercara y los bendijera, ¿verdad? Los niños. No, yo quiero que el pastor me dé el púlpito. No quieres enseñar a los niños. A veces, esta semana cuando estaba haciendo el estudio, estaba pensando, un día les voy a poder dejar que prediquen ellos y me voy a enseñar a los niños. Porque tienen el mismo valor. Es más, me voy a atrever a ser grosero con ustedes. Puedo sacar más con ellos que con ustedes. De verdad. Puedo tener mejores resultados con ellos que con adultos. Y eso es probado. A mí me enseñaron de niño. Yo empecé a conocer la palabra de Dios a los 7 años. Y cuando yo me convertí a Cristo a mis 7 años, la iglesia no andaba metido en muchas cosas. La iglesia enseñaba la palabra de Dios. La iglesia hacía discípulos. Esa era su tarea. Hoy la iglesia hace 1000 cosas.
Y a veces no son relevantes las cosas. ¿Por qué? Porque no cambian el corazón. Lo que no cambia el corazón no es relevante, hermanos. Es como llenar el vientre de comida que no alimenta. Igual era no haberla comido. Es más, mejor hubiera sido no comerla, porque no solamente no me nutre, me enferma. Me enferma. Así que la única cosa que la iglesia tiene que puede cambiar, transformar la vida de niños, jóvenes y adultos es la palabra de Dios. No un montón de programas y actividades, es la palabra de Dios. Lo que va a cambiar el corazón de nuestros hijos allá en casa es la palabra de Dios. Así bebés como esta niña, como este bebé, ya tiene que estar escuchando la palabra de Dios, ya debe de conocer a Dios. Porque Dios se va a revelar a ellos. Esa es la esperanza, yo tengo que hacer mi parte. Y Dios va a obrar en el corazón de mis hijos. Así que desde que van creciendo y van mostrando la carne, porque los niños luego empiezan a mostrar la carne, la carnalidad, la naturaleza caída, luego lo empiezan a mostrarlo. Ese niño tan lindo, esa niña tan hermosa, tan linda, tan graciosa, empieza a hacer berrinches, empieza a hacer cosas, empieza a manipular, ¿Y quién le enseñó? Su abuela. No, no fue la abuela. Es su carne. Es su carne. No, es que no son ningunos angelitos. Esta semana corregí a alguien, de alguien que se murió, y el niño pues se hizo un angelito. Y corregí porque esa persona dice que es creyente y que conoce a Cristo y que conoce su palabra. Le dije, espérenme, pero los niños cuando mueren siguen siendo niños en la presencia de Dios, no se convierten en los angelitos. Los ángeles Dios los crió una sola vez y tienen una tarea, pero nosotros somos seres humanos. No nos convertimos en ángeles, ni los ángeles se convierten en seres humanos. Así que esa bebé está en la presencia de Dios, gozando de Dios en los brazos del Señor, pero no es un ángel. No es un ángel. Ni actúan como ángeles. ¿Y qué es lo que los va a cambiar? ¿Qué es lo que los va a traer al Señor? Su palabra. Y mientras más temprano se haga, mejor. Y cuando digo temprano, digo que sea a las 3 de la mañana. Mientras a más temprana edad. ¿Y qué tiene que ver con esto? Bueno, tiene mucho. Cuando predicamos, cuando enseñamos una clase, cuando compartimos la palabra, cuando estamos en un grupo pequeño, no nos perdamos. Ahora en septiembre empiezan los grupos pequeños en toda Maricopa. Todos estamos diseminados en diferentes lugares. Hágase parte de un grupo pequeño. No solamente se registre, se inscriba, hágase activo en un grupo pequeño. Comparta, viva, aprenda, sirva en un grupo pequeño. Así que cuando estamos enseñando y estamos predicando y estamos compartiendo, entonces desenvainamos la espada. Esa espada que algunos solamente la traen ahí en su funda. La desenvainamos y lo que estamos tratando de hacer es sacar a personas del reino de Satanás. Porque ahí estábamos sin Cristo. Estábamos a su merced. Estamos sacando personas del dominio del reino de Satanás, y eso es lo que realmente importa. Cada vez que llevamos el evangelio a una alma no salva, entonces entramos con la espada desenvainada en los dominios de Satanás. Pero esa espada es suficiente. Cada vez que alguien viene a Cristo, que alguien reconoce a Jesús como el Salvador, alguien entiende que Jesús murió y resucitó para salvarles, entonces sufre una baja el reino de Satanás y una alta el reino de Dios. Cuando usted proclama la palabra, cuando usted comparte, porque estábamos cantando ahí, decíamos que vivimos para proclamar. ¿Sabe qué es proclamar? Es predicar el evangelio. Y mi pregunta es, ¿usted y yo estamos predicando el evangelio? ¿Le estamos dando el evangelio al que no lo conoce? ¿Le estamos dando las buenas nuevas de salvación a otras personas? Decía el grupo de liderazgo a las 9 que nos reunimos,
Es que hay cosas que nadie va a hacer por usted. Hay cosas que nadie va a hacer por la iglesia. La iglesia es la única entidad, el único grupo, el único cuerpo, el cuerpo de Cristo que se le dio la responsabilidad de compartir el evangelio, las buenas nuevas. Y nadie lo va a hacer por la iglesia. Les decía, aquí hay una afirmación, díganme si es cierto o es falso. Esta quincena pasada, cuando quise pagar el mortgage, el pago de mi casa, resulta que al querer pagar ya estaba pagado. ¿Esta afirmación es falsa o cierta? Y algunos dijeron, es cierta. Es falsa, nadie va a pagar por mí. Nadie va a pagar por mí. Si el auto no se cierra en la noche, cuando me levante va a estar abierto. Nadie va a hacerlo. A mí me dan ganas a veces de cerrar la cochera a algunos vecinos que la dejan abierta. Pero dije, no, y me meto y me van a decir que ando robando. Pero la dejan abierta. A veces me levanto y está la puerta abierta de enfrente. Yo no la dejé abierta. Rara vez la he dejado abierta, pero hay mucha gente en mi casa y algunos la dejan abierta. Entonces tengo que pensar, el último que tiene que revisar si la puerta se cerró, pues tengo que ser yo. ¿Quién más lo va a hacer? ¿Mi vecino? No. Nadie va a predicar el evangelio que la iglesia tiene que predicar. ¿Y qué tiene que ver? Esto es realmente el uso de la espada del Espíritu de manera ofensiva. Cuando usted le enseña a sus hijos la palabra de Dios, cuando usted y yo le hablamos a nuestros amigos, a nuestra familia de la palabra de Dios, cuando hablamos en el trabajo, cuando sea prudente y oportuno, la palabra de Dios a nuestros compañeros, cuando usamos el púlpito o una clase, un espacio, una clase de jóvenes, de adultos, de mujeres, de hombres, de niños, estamos proclamando la palabra de Dios, estamos usando la espada de manera ofensiva. Y estamos penetrando el reino de Satanás. Y la única manera de penetrar y salir victoriosos es llevando nuestra mano y usando la palabra de Dios. Es lo único y suficiente. No solamente usted sabe que usted y yo deberíamos de saber, porque la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el hueso, las coyunturas, los tuétanos, y penetra hasta el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Imagínense, esa es la palabra de Dios. Por eso, como tiene tanta penetración, diríamos el día de hoy, es como la tecnología médica o la ciencia tecnológica que usa la nanotecnología. Bueno, es como más poderosa que la nanotecnología. Nanotecnología significa que una parte se divide en 1.000.000 y una parte de ese 1.000.000 es la nano. Hasta allá entra la palabra de Dios. Hasta allá. Y revela. Y transforma y cambia. Así que, hermanos, qué importante es el uso de la palabra de Dios. Quiere que se le quite las cosas que su hijo negativamente está presentando. Necesita la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios va a ser más que el regaño. Lo que la amenaza, el regaño, el castigo, etcétera, 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 no va a ser, lo va a hacer la palabra de Dios. Lo va a hacer la palabra de Dios. ¿Quiere que un vicio se le vaya a uno de sus jóvenes? Aunque le muestre a uno tirado y muerto ahí por el vicio, no va a pasar nada. La palabra de Dios cambia el corazón. Es la palabra de Dios la que transforma el corazón, la mente de una persona. Y sabe, esto de que la palabra de Dios es viva y eficaz, usted lo sabe, lo debería de saber, yo lo debería de saber, pero le tengo una mala noticia, Satanás también lo sabe. Satanás sabe, porque es muy vivo, porque es muy estudioso. Él sabe que la palabra de Dios es viva y eficaz.
Y como es viva y eficaz, lo que va a tratar de hacer es que no se predique, que no se hable, que no se comparta. Así que le va a poner todo estorbo y tropiezo, toda pereza, flojera y temor a aquel que la debe de compartir. Aquel que tiene no solamente la responsabilidad, tiene el privilegio y tiene el poder en su mano de hacerlo. Entonces, como él sabe que la palabra es eficaz, entonces trata de detenerla. Trata de detenerla. Mateo capítulo 13, busque conmigo. Ahí encontramos la parábola del sembrador. ¿Recuerdan ustedes? Esa parábola, Mateo capítulo 13. Y entonces Mateo capítulo 13 nos dice que el sembrador salió a sembrar. Y no tenemos tiempo para hablar de todo lo que es esta parábola. Nos vamos a dedicar más a la explicación de la parábola. Porque Jesús habla de la parábola, luego el propósito de todas las parábolas, porque Jesús habla por parábolas, y en el versículo 18 en adelante explica la parábola del sembrador, cosa que otras parábolas no explicó. O por lo menos la explicación no está en el texto. Se las explicaba a ellos tal vez, pero Jesús fue muy preciso, Dios fue muy preciso a través del Espíritu Santo que Mateo escribiera este capítulo y fuese la única parábola bien explicada a detalle, la del sembrador. Y en el verso 18 empieza a explicarla. Satanás sabe que la palabra de Dios es eficaz, entonces va a tratar de hacer todo lo que sea posible por acallar a aquel que la va a predicar, para acallar a aquel que la está predicando. Va a hacer todo lo posible por estorbarle y que cese de predicar la palabra de Dios. Va a tratar de deshacer todo lo que ellos hacen. Esta parábola de Jesús, que Jesús contó acerca del sembrador y la semilla, sin entrar a detalle, dice a partir del verso 18: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, porque cuando él sembró, él tiró la semilla. Una cayó en el camino, donde todo mundo transita. Ahí la tierra es regularmente dura. No hay agua. De tanto pisarla es dura, y usted sabe que una semilla necesita ser enterrada, cubrirse y tener humedad. Pues cuando está ahí a la vista de las aves, son como mis uvas. Ahora he tenido una parra hermosa llena de uvas. Y yo iba a consultar a un familiar que es ingeniero agrónomo, porque se estaban pudriendo muchas de mis uvas. Es el año que da, pero tiene como unos 30 o 40 racimos grandes así de uvas dulces, deliciosas, ¿verdad? Pero resulta que las aves también se dieron cuenta. Entonces yo fui, la limpié y tiré tanta que estaba pudriéndose, secándose, y dije, se me enfermó la planta. Pero a los 2 días ya está otra vez igual, y luego veo el suelo y hay un montón de pedacitos de uva, y eso que desecha el ave cuando ha estado comiendo. Entonces dije, no, la planta no tiene nada de malo, al contrario, aunque están pequeñas todavía las uvas, están dulces y las aves ya lo descubrieron. Y las aves son como algunos niños que pican, nomás pican. No se paran y dicen, me voy a comer esta uva y me la voy a acabar. No, la pica, pica la otra, 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 todo pica. Y nada termina. Hay personas así, ¿verdad? Que todo pican, pero nada terminan. No, ya me enfadé, ahora voy a hacer esto. Oh, ya me enfadé, ahora voy a hacer lo otro. Así que la semilla que cae en el camino está ahí a la vista de las aves. Lo que yo tengo que hacer es dificultar el acceso del ave a la fruta. No se comen las de abajo porque no vuelan así. Entonces se comen las de arriba donde se pueden parar.
¿verdad? Se paran en una rama y pican, se paran en una madera y pican, pero no pueden accesar, algunas, no pueden, ahí no. Entonces, el próximo año voy a pensar, ¿cómo le evito que llegue el ave con comodidad? No va a ser a través de poner un tecolote falso, porque termina embarrado el tecolote falso. No las espanta eso. Evitar el acceso y reconocer que parte se la va a comer el ave y parte me la voy a comer yo. Pero una cayó en el camino y entonces vinieron las aves y se comieron la semilla y no dio fruto. Así que la palabra del reino, esa palabra viva y eficaz, viene el malo y lo arrebata al que fue sembrado en el corazón. Esto fue el que fue sembrado junto al camino. Cayó, pero no alcanza a nacer nada porque se la comen. Son de las personas que oyen y siguen su vida ya, y las aves de los cielos se comen la palabra que escuchó. Es decir, parece que no oyó nada. Parece que no cayó nada. Luego dice, verso 20, el que fue sembrado junto a pedregales, porque parte cayó entre piedras. Ese es el que oye la palabra y el momento la recibe con gozo. Sí, como dicen los americanos, yes. Con gozo, pero no tiene raíz en sí. Hay piedras, no hace raíz. Porque cuando viene la aflicción, fíjate, cuando vienen los problemas, cuando viene la burla, cuando viene el compadre, ay, el hermanito, aleluya, muy santo él. Nadie le dispara cervezas, ahora todo el mundo le da. Nadie lo invita a ninguno, ahora todo el mundo lo invita. Cuando le lleguen los problemas, entonces, dice la Escritura, como es de poca duración, no tiene raíz, viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra y luego tropieza. No, ya, ¿para qué? Nomás empecé a ir a la iglesia y me empezaron los problemas. Mejor no voy. ¿Cuántos piensan así? Luego, otra parte, dice el versículo siguiente, verso 22, el que se fue sembrado entre espinos. Ay, pobrecito. Ahí había espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El mundo lo engaña, lo ahoga. Le salen fiestas. Le sale oportunidades, le sale trabajo, le salen muchas cosas muy buenas y lo ahogan. Hermanos, lo importante, querámoslo o no, es reconocer que hay otra parte. Hay otra parte, verso 23. Y esta es la que le molesta a Satanás. Esta es la que le saca piedritas en la vesícula y en el riñón. No es la que cayó en el camino. Tiene aves para que se la coman. No es la que cayó entre piedras. Esta se seca sola. Es de poca duración. Tampoco es la que cayó entre espinos porque ya le tiene preparada agenda para ahogarlo. El problema está que parte de esta semilla, que es la palabra de Dios viva y eficaz, va a caer en tierra buena. Y esto no conviene. Verso 23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y espero con todo mi corazón que entre esas personas, entre esa buena tierra esté usted. Deseo con todo mi corazón que no sea usted como aquel como tierra del camino, ni como tierra entre espinos, ni como tierra entre piedras, que sea esa buena tierra lista, preparada, que el Espíritu Santo ha trabajado en ella para que cuando venga la palabra, caiga la palabra, fructifique y dé al 100, al 60 y al 30 por uno. Como mi uva, como mi parrita. Ahora,
En un sentido, debemos de entender el mensaje que está aquí. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la espada del Espíritu. Y lo que usted y yo hacemos con esa espada, y lo que usted y yo hacemos con esa semilla, es salir a sembrar. Y va a haber resultados, no del camino, de las piedras o de los espinos. Va a haber resultado de aquellos que son buena tierra. De aquellos que son buena tierra. Pero usted y yo no sabemos quién es buena tierra. Tiramos la semilla. ¿Y cómo se sabe que es buena tierra? Va a dar fruto. Va a dar fruto al 100 por 1, al 60 por 1 o al 30 por 1. Porque con el tiempo y el crecimiento, el año pasado solamente esa parra se extendió. Le puse una estructura para que las guías agarraran, y en cuanto vieron la estructura agarró camino. No había nada, no crecía. Dio un racimito así chiquito de uvas. Ahí es donde empezaba la estructura, ahí cayó y se secó. Fue todo lo que dio, ni la probé. Ahora debajo puse un columpio y a mi nieta le encantan pasearla en el columpio y que esté el abuelo o la abuela cortando uvas, pelándola, abriéndola, quitando las semillitas y dándose en la boca porque están chiquitas todavía, pero dulces. De un racimo pequeño, cuidándola, ahora dio más de 30 enormes racimos de uva. Y así es la vida. Cuando es buena semilla, cuando cae en buena tierra, ahora da el 30, pero el siguiente año dará el 50, y luego dará el 70, y luego dará el 100, porque dice su palabra que Él nos cuida para que llevemos más y mejor fruto. No solo espero más fruta próximo año, es más, si solamente da el mismo fruto, lo espero. Así, ya aprendí que hay que desahijarla para que pueda crecer la fruta. Pero yo prefiero que sea no más fruto el próximo año, que sea mejor. Mejor. Y esa es nuestra tarea, hermanos. Y esa es nuestra oportunidad, que cada año, que cada día demos mejor fruto. No solamente más, mejor fruto. A Satanás le molesta, le preocupa que personas entren a sus dominios y liberen al cautivo. Que entre la persona a sus dominios y dé de baja a alguno de los que ya tiene en su mano. A él le preocupa que haya personas que estén compartiendo el evangelio a su vecino, que le comparte el evangelio a su hijo o a su padre o a su hermano o a su amigo, a su compañero. Le preocupa porque esas personas, algunas el Espíritu Santo ha tratado con ellos y son tierra preparada, lista para recibir la semilla y lista para que germine y dé fruto. Y eso le molesta y eso le preocupa. Y por eso va a hacer todo lo posible para estorbarlo. Nos va a entretener, nos va a poner en muchas cosas buenas también, no solamente las cosas malas, buenas para entretenernos. Nos va a querer meter en la cabeza que lo importante es hacer aquellas cosas que no son relevantes. Y dejamos de hacer lo que realmente es relevante. Porque ya nos comprometimos el tiempo. Es tiempo, hermanos, que usted y yo usemos la espada de manera ofensiva. ¿Y dónde empieza? En su casa. Practique en su casa todo lo que pueda. Haga lo que el boxeador cuando hace sombra, ¿verdad? Ahí está practicando. Hasta que viene la de buenas.
Párese frente al espejo ahí en su casa y esgrime su espada. Compártala con sus hijos. Compártala con sus hijos. Compártala con su familia. Compártela con su marido. Compártela con su esposa. ¿Cuál es el resultado? Que cuando la espada se empiece a usar, las cosas van a empezar a suceder. Los cambios van a empezar a ocurrir. Sí, va a haber confrontación. Claro que hay confrontación. El enemigo no va a quedarse sin hacer nada. Pero recuerde, el enemigo no puede hacer nada contra la palabra de Dios. Cuando atacó Satanás a Jesús, Jesús respondió con la palabra de Dios. Y él no hizo contraofensiva. Una vez que Jesús usó la palabra de Dios, él se retiró. ¿No es cierto? Él se retrajo. No dijo, no, mira. No discutió la palabra de Dios. No le dio la contra a Jesús cuando Jesús dio la palabra de Dios. Es más, hasta la quiso usar también. Tírate. Tírate porque escrito está. Satanás también usa escrito está. Ese es el resultado. Verso 8 dice, pero parte de esta semilla. Algunos se desaniman porque están compartiéndole y resulta que le compartieron a alguien que es como la tierra del camino. Ay, no, la gente no. Le digo y no hace caso. Le comparto y no se le queda grabado. Se desaniman algunos. Eso es muy. Hay terreno que es terreno pedregoso. O terreno lleno de espinos y no da fruto. Claro que no va a haber fruto ahí permanente, pero ¿qué tal del fruto que sucede cuando es buena tierra? Dice el verso 8, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 160 y 30 por uno. También hay terreno de hermanos, ¿no es cierto? También hay esta clase de terreno, y por esa clase de terreno que Dios va a hacer que su palabra dé fruto, es que usted y yo tenemos que tirar la semilla y no llorar amargamente por lo que no dio fruto. Rogarle al Señor que un día ese terreno cambie. Sí, está bien. Que las espinas sean retiradas, que las piedras sean retiradas, está bien. Pero hay que seguir sembrando, porque hay tierra que va a dar fruto. Va a dar fruto. El punto que quiero que nos llevemos en la mente y en el corazón es que hay algo en lo cual Satanás está ocupado, muy ocupado. Su tarea es que nosotros no sembremos la semilla. Y lo puede estar logrando. Su tarea es evitar que en cualquier lugar hablemos la palabra de Dios. Su tarea es hacernos guardar silencio, hacernos callar y usar lo que sea para lograrlo. ¿Por qué? Porque Él sabe bien que si esa semilla encuentra buen suelo, ¿qué va a pasar? Va a producir. Y Él no quiere eso. Si encuentra buen suelo, esa palabra va a dar fruto. Y Él no quiere que nadie dé fruto. Si yo no creyera, hermanos, si yo no creyera que la palabra de Dios produce fruto, tal vez ahorita estaría en el lago o en alguna otra parte usando mi tiempo. Porque entonces me estoy haciendo el loco. Si yo no creo que en alguno de nosotros esta palabra va a dar fruto, pues ¿para qué abrir la boca?
si nadie va a salvarse, si nadie va a cambiar, si todos vamos a seguir igual? Pues vámonos al lago o a ver a dónde. A lo mejor logramos más. Pero como Satanás y nosotros sabemos que cuando cae esa palabra verdadera, la palabra de Dios en buena tierra, va a dar frutos, va a dar fruto, vale la pena compartirla. Vale la pena compartirla. La palabra de Dios es tan poderosa que dice una palabra que convierte el alma. Y yo pregunto, ¿qué convierte el alma? ¿Qué transforma el alma? ¿Qué le da valor al alma? ¿Qué le da poder y libertad al alma? Nada. La única que le da es la palabra de Dios. Es tan poderosa que convierte el alma. ¿O no convirtió su alma? Pregunto, contésteme. ¿No convirtió su alma? ¿No cambió su alma? Si no cambió su alma, podría, no, pues yo soy como la del camino. Yo soy como la de piedra, yo soy como la de espinos. Pero si ha sido por la gracia de Dios buena tierra, la palabra es tan poderosa que convierte un alma, el alma más perdida, el alma más perversa, el alma más alejada, el alma más presa de Satanás, el alma más cegada. Él la convierte con su palabra. Así que también para usted que es de Cristo, tenemos esperanza de que con esas cosas que batallamos y que somos vencidos y somos vencidos y somos vencidos, con la palabra de su poder podemos ser vencedores de ellas. Tenemos esperanza. Ninguna palabra de hombre puede afectar tanto las huestes espirituales de maldad como la palabra de Dios. Es ofensiva. Conforme salgamos y conquistemos el reino de Satanás, es ofensiva. Y recordemos que tenemos que ser específicos. Hay dos palabras para hablarnos de la palabra de Dios: logos. La palabra logos es la palabra, o es la palabra en general de Dios, el logos. Pero hay otra palabra que se usa más frecuentemente en la Biblia y que se usa aquí. Es la palabra rema. Y la palabra rema es la palabra específica. Es como si usted y yo tenemos una enfermedad y aquí hay la medicina específica para sanarte de esa enfermedad. No hay cualquier cosa. No hay doctor Bengué, ¿verdad? Porque yo tenía un compañero en el seminario que para todo usaba el doctor Bengué. Anginas, Bengué. Problemas con los ojos, Bengué. Caspa, Bengué. Pie de atleta, Bengué. Dolores musculares, Bengué. No es una maravilla el Bengué. A mí me se me hace que su familia eran dueños de Bengué, no sé. Mentira, no le ayudaba el Bengué más que para ciertas cosas. Pero la palabra rema significa que para cada situación de mi vida, para cada cosa que enfrento, para cada tentación, para cada problema, para cada tarea que tengo que hacer, hay una palabra, la palabra de Dios específicamente. Hay un rema, el rema de Dios. Cuando usted y yo leemos lo que dice Romanos, que la fe viene por el oír. ¿Ha oído? Vamos y con esto vamos a concluir. Romanos 10:17. Dice Romanos 10:17, porque lo usamos tanto este pasaje. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero lo hemos interpretado mal. Porque nosotros pensamos la palabra de Dios como logos. La fe viene por el logos, es decir, la fe viene por cualquier palabra que yo escuche de Dios. No, y resulta que no es así. La fe no viene por cualquier palabra que yo hable de Dios. La fe viene por una palabra específica.
Cuando la fe salvadora, que es una clase de fe, la fe cuando me hace venir a Cristo, ser salvo, al confiar en Cristo, ¿qué es lo que yo escucho cuando la situación es creer en Cristo? Lo que yo voy a escuchar es que Él murió en la cruz por mis pecados y que Él resucitó. Esa es la rema que yo debo de escuchar. Para que una persona sea salva tiene que escuchar que Cristo murió por él y resucitó por él. Esa es la rema. Si mi problema es el orgullo, hay otra rema que yo voy a escuchar. Si mi problema es la envidia, hay otro rema que yo voy a escuchar. Si mi problema es el adulterio, hay otro rema que yo voy a escuchar. Si el problema es mentiroso, hay otro rema que yo voy a escuchar. Hay palabra de Dios. Hay mandamientos, leyes y principios específicos. Mandamientos específicos y principios para que yo conozca la palabra de Dios. Entonces, cuando dice Romanos 17, la fe viene por el oír. En griego está diciendo que la fe viene por escuchar el rema. La semana pasada aprendimos que la palabra de Dios es un arma defensiva y que Jesús la usó con el rema, con una palabra específica, ¿verdad? Y si la usamos de manera ofensiva, también vamos a usar una palabra específica. Si vamos a usarla para animar a alguien, vamos a usar una palabra específica. Si vamos a ayudarle a alguien para que salga de sus temores, vamos a tener que usar una palabra específica. Si vamos a ayudarle a alguien para que deje el adulterio o los pecados sexuales, tenemos que usar una palabra específica. Si vamos a compartirle a alguien para que pueda cumplir con sus obligaciones económicas, pagar sus deudas, etc., tenemos que animarlo y apoyarlo con una palabra específica. Si tenemos que decirle que él necesita un Salvador, tenemos que darle el Evangelio, específicamente decirle que Cristo murió y resucitó y va a volver. Y entonces estaremos usando la palabra de Dios, la espada del Espíritu, apropiadamente. Y cuando la semilla, la palabra de Dios se use, va a dar fruto. Si aquella es buena tierra. Escuche, la palabra no es inútil ni de baja calidad. El problema no está en la palabra. El problema está en la tierra. El problema es, la diferencia es la tierra. La misma semilla. El mismo mensaje esta mañana lo escuchó usted y usted y usted y usted y usted y todos. El mismo. Nadie escuchó otra cosa. Pero va a dar un resultado diferente en cada corazón. No es la palabra la diferencia. Es la tierra. Póngase de pie. El fin de la historia es este. Necesitamos conocer para usar la palabra de Dios de manera defensiva contra los ataques del enemigo, y debo conocer la palabra de Dios para compartir esa palabra y de fruto en otros corazones. Y antes de compartirla con el que está lejos, tengo que compartirla con el que está cerca. Con el que está cerca, con mi prójimo. Ahí vamos a lo que la palabra de Dios hace en un alma y el fruto que da. Vamos a poder verlo. Padre Celestial, te ruego esta mañana que el enemigo no siga ganando victoria entre nosotros, Señor, porque una de las cosas que hace es alejarnos de tu palabra. Que tu palabra no la escudriñemos, que tu palabra no la leamos, que nos llenemos el horario de cosas, muchas de ellas importantes, otras sin ningún sentido.
para que no tengamos tiempo de tu palabra, para que esa semilla no entre y cause esos efectos maravillosos que hace cuando entra a una tierra que es tierra preparada por ti. Te ruego, Señor, que esta palabra tuya esté abriéndose en cada hogar de mis hermanos, en el mío. Esté no solamente observándose, sino comiéndose y viviéndose. Que nos demos cuenta que para toda situación de la vida hay una palabra específica que nos defiende. Y para cada necesidad de mi prójimo hay una palabra para ofender el reino de las tinieblas en beneficio